Bien, muy buenos días con todos. Qué gusto poder nuevamente compartir por estos medios un poco más de información, un poco más de conocimiento, siempre con ese deseo de que ustedes y su familia puedan estar bien. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la fuerza, lo que es ya el inicio de la unidad 5. La fuerza, bueno, este tema en sí ya hemos visto en el tiempo del año pasado, pero sin embargo es bueno añadir ciertos conceptos o recordar ciertas cosas también para que esa información usted pueda tenerla presente o de alguna manera no pueda olvidarse, ¿no? Cuando hablamos de fuerza, además del concepto que está ahí, muchas veces se nos viene a la mente lo que es el esfuerzo físico, ¿no? El esfuerzo muscular que nosotros tenemos o que nosotros realizamos cuando alzamos objetos pesados y le cambiamos de lugares a ciertas cosas, a ciertos muebles, ¿no? Estamos aplicando fuerza. También asociamos este concepto con empujar a nuestros compañeros, ¿no? Cuando hacemos algún tipo de actividad o juegos, comparar quién es más fuerte, ¿no? O tirar de una soga, golpear una pelota, lanzar un balón, ¿sí? Entonces eso está relacionado con la fuerza muchas veces en nuestro diario vivir, ¿sí? Sin embargo, el concepto de fuerza surge al reconocer la existencia a partir de algunos defectos que provocamos, lo que yo le mencionaba al inicio, ¿no? Cuando los cuerpos, los objetos o los materiales experimentan cambios en su estado, es decir, está en estado de reposo, cambia su estado a un estado de movimiento, cambia de estado de reposo a movimiento y también cambia de lugar, ¿sí? Entonces eso es, o a eso se relaciona también la fuerza. Y el movimiento surge a partir de esta acción, ¿no? De aplicar fuerza a ciertos objetos. Entonces, ahí podemos ver que la fuerza es una magnitud vectorial que se representa por una flecha. Eso habíamos visto ya el año pasado, que vector tiene lo que es dirección y sentido, ¿no? Dirección y sentido, y se aplica con una flecha, un vector. Eso es vectorial, ¿no? Entonces aquí ya añadimos una palabrita más que es necesitamos conocer no solo su módulo. Ya vamos a ver qué es el módulo, vamos a explicar, ¿no? Aquí recordamos lo que es vectorial, ¿sí? Vectorial es que posee dirección, sentido, intensidad y también cantidad de fuerza, ¿sí? Entonces eso es vectorial. Es decir, que va en línea recta, como habíamos mencionado el año pasado, un concepto muy claro, ¿no? Pero en este caso ya, conforme avanzamos, vamos ya tecnificando o dando un concepto más académico a ciertas palabras. ¿Qué es el nódulo? Perdón, ¿qué es el módulo? El módulo de una fuerza es un número que indica su intensidad y va paralelamente al vector, es decir, va igual al vector de la fuerza, ¿sí? Y su unidad es el newton, que ya vamos a ver cómo se sacan los newtons, que también hemos hecho ejemplos del año pasado, si usted recordará, ¿sí? Las fuerzas se simbolizan con flechas. ¿Por qué? ¿Por qué se simboliza con flechas? Obviamente, ¿por qué? Porque es vectorial, ¿sí? Y su tamaño es directamente proporcional al módulo de la fuerza que se representa. Aquí puede ver un esquema de lo que es la fuerza, ¿sí? Mira, aquí está. Este es el módulo. ¿Y este módulo qué significa? Significa la intensidad de la fuerza aplicada. Esto obviamente es el vector, es la fuerza vectorial, ¿sí? Aquí obviamente tiene todo esto, este esquema de fuerza, tiene sus partes. Aquí está un punto de aplicación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos una fuerza, tenemos un punto de inicio, un punto de origen, un punto de aplicación, un sentido, que sería el vector, y el módulo, que sería lo que es la intensidad de la fuerza, es decir, cuánto peso, cuánta fuerza usted está aplicando para poder mover un objeto. Ese es el módulo. Obviamente esta flecha roja o esta línea roja indica la dirección, ¿no? Simplemente la dirección, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco de conceptos más adelante, pero este es un claro esquema o claro ejemplo de un esquema o de un gráfico que podríamos representar a la fuerza, ¿no? Aquí está el punto de origen o el punto de aplicación. Si yo quiero mover una caja, un ejemplo, ¿no?
Entonces yo tengo una caja en un lugar determinado, comienzo a aplicar la fuerza en línea recta, obviamente, porque tiene dirección y sentido, porque es vectorial, ¿sí? Y el módulo es la intensidad, con qué fuerza estoy alzando, moviendo esa caja, eso es el módulo, ¿sí? Y la dirección, obviamente, a donde estoy dirigiéndome con esa caja o con ese objeto al cual yo estoy moviendo. Esto es la fuerza, ¿está bien? Entonces, vamos a ver las unidades de fuerza, ¿sí? Bueno, la unidad de fuerza, las unidades de fuerza, según el sistema internacional, esto se llama, sí, es el sistema internacional, voy a ponerle un punto aquí, es el Newton, cuyo símbolo es N, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula? Fuerza es igual a masa por la aceleración de la gravedad, ¿sí? O voy a ponerle la gravedad de la Tierra, porque en sí es la gravedad. ¿Y cómo sería esto? Por ejemplo, yo tengo fuerza para yo mover yo quiero alzar una pesa que tiene ahí marcado 30 kilos, entonces necesito ver cuánta fuerza yo estoy ejerciendo, ¿no? Entonces yo aquí puedo poner fuerza es igual a la masa, tal vez 30 kilos, ¿sí? Voy a poner aquí, por la gravedad. ¿Cuál era la constante gravitacional del planeta Tierra? Pues es 9.8. Y esto es metros sobre segundo. ¿Está bien? Entonces yo aquí voy a poner mejor para que sea más ordenado esto. Listo. Entonces la fuerza es igual. Hago una multiplicación. Aquí puedo poner, creo que ya lo estaba haciendo. Puedo poner 30 por 9. 30 por 9.8 igual 294. Entonces, yo ¿cuántos newtons estoy aplicando para mover 30 kilos? Son 294 newtons. ¿Sí? Y eso también es el peso, ¿no? Es el peso que nosotros estamos moviendo, se podría decir. ¿Sí? Entonces, esa es la unidad de la fuerza, ¿no? Que es el símbolo N, que significa newtons. Y para sacar newtons, simplemente multiplicamos la masa por la gravedad, por la constante gravitacional de la Tierra, que es 9.8. Esto voy a subrayarlo para que usted lo pueda tener en cuenta, ¿no? Le repito, esto ya hemos visto el año pasado, entonces usted ya está viendo, recordando esta clase y ya está entendiendo mejor. Para los que no hemos visto, los que no han visto, pues ya les estoy explicando, ¿no? Entonces, sí, creo que está más explicado por ya utilizando ejemplos y viendo este video. Vamos a ver los tipos de fuerza. Según su texto, también en la página 153 hay algunos tipos de fuerza y vamos a ver sus ejemplos. Ya, fuerza de peso. Es el peso normal, es el peso que cuando un cuerpo está en reposo. Y ahí menciona, ¿no?, que la fuerza de peso es el peso de un objeto como la fuerza de la gravedad que el planeta Tierra aplica o tiene sobre cualquier objeto, ¿sí? Y se puede calcular como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, aquí repito, ¿no? Entonces, el peso, nuevamente, o la fuerza puede ser igual, es la masa por la gravedad, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuánto pesa o cuánta fuerza de peso tiene ese libro, entonces, un ejemplo, tal vez ese libro pesa 1 kilo, ¿ya? O 2 kilos, ya, es un ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí está, ¿no? El peso es igual a la masa de ese libro, vamos a poner que es 2 kilos, 2 kilogramos, por la constante gravitacional es 9.8. Listo. Entonces, metros sobre segundos. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la fuerza de peso de ese objeto? Entonces yo hago aquí
mi multiplicación, que es 2 por 9.8, que es igual a 19,6. Entonces la fuerza de peso es 19,6 ¿qué? Newtons. ¿Por qué? Porque recuerde que la fuerza la unidad de fuerza es el Newton, ¿sí? Es el Newton. Estamos hablando ahorita de tipos de fuerza, ¿sí? No se olvide. Listo. Entonces tenemos también la fuerza normal, que vamos a ver qué es. La fuerza normal es obviamente lo contrario. Dice que la fuerza normal es un tipo de fuerza de contacto ejercida por la superficie de un objeto. Esta actúa perpendicular hacia afuera de la superficie. Es decir, si yo pongo ese libro en una mesa, la mesa va a estar ejerciendo una fuerza normal, una fuerza tal vez de resistencia, que hace que soporte al peso de ese libro. Es decir, como que le empuja para lo contrario. Esa es la fuerza normal. Es decir, si usted tiene su escritorio ahorita, un computador o un libro, está ejerciendo, a la vez ejerce una fuerza de peso y a la vez el escritorio ejerce una fuerza normal, o sea, es decir, que le empuja o le trata de empujar al cuaderno o al libro o a su computadora, a su texto, para que se sostenga ahí, ¿no? Entonces la fuerza normal es simplemente eso. Yo podría decir que estas dos fuerzas, la fuerza normal y la fuerza de peso, tal vez tienen relación o se puede relacionar a la fuerza de reposo, ¿sí? ¿Por qué? Porque un objeto está en reposo, está quieto, ¿no? Listo, vamos a la siguiente, fuerza de tensión. La fuerza de tensión dice que se conoce como fuerza de tensión a la fuerza que es aplicada a un cuerpo elástico, en este caso puede ser sogas, puede ser cables, puede ser algunos materiales distintos que tiene a producir una tensión, ¿sí? En este caso produce una tensión y soporta las fuerzas de los extremos. Aquí hay una fuerza contraria a esta fuerza y este cable está ejerciendo una fuerza de tensión. ¿Y por qué ejerce una fuerza de tensión? Porque existe fuerzas aplicadas en los extremos, ¿sí? Entonces, esa es la fuerza de tensión. Y la fuerza de tensión se le puede determinar o se le puede dar un concepto dependiendo la aplicación. ¿Sí? Dependiendo de la aplicación en la construcción, en física, en química. Entonces, en la construcción también hay fuerza de tensión. ¿Por qué? Porque hay estructuras, hay cables, hay columnas, hay materiales que están soportando, que están tensionados. ¿Por qué? Porque soportan en sus extremos fuerzas para mantener la estructura, para mantener una casa, ¿no? Entonces la fuerza de tensión simplemente es eso, ¿no? Entendamos esto, ¿sí? Que se produce la fuerza de tensión cuando en los extremos de una cuerda, de un objeto o de un cuerpo, en este caso elástico, se producen fuerzas, pero no se rompe, ¿sí? No se rompe, esto también es importante, ¿está bien? Vamos a ver la fuerza de rozamiento de fricción. La fuerza de rozamiento de fricción dice que es la fuerza la que surge por el contacto de dos cuerpos y se oponen al movimiento. Como aquí vemos, aquí tenemos una persona empujando y aquí se ejerce en la base una fuerza de fricción o de rozamiento. Obviamente, si no hay esta fuerza de este hombre o de esta persona que está empujándole, el objeto no se va a mover. Pero el piso y también el material del mismo objeto de esta caja hacen una fuerza de tensión, de rozamiento o de fricción que impide el movimiento, ¿sí? Es decir, estos dos objetos que están en contacto, ¿sí?, se oponen al movimiento, ¿sí? Entonces, pero necesitamos aplicar una fuerza, ¿para qué? Para que se mueva. Y esto tiene relación a la tercera ley de Newton que vamos a ver más adelante, ¿no? Una de las leyes de Newton, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. Entonces esa fue la fuerza de fricción o rozamiento, ¿sí? Es cuando dos objetos están en contacto directo. Eso es todo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita tal vez usted puede ver en su alrededor un armario, una caja, ¿sí? La caja está en contacto con el piso y ahí hay fuerza de rozamiento. Cuando usted le empuja, hay esa fuerza de rozamiento, de fricción. ¿Por qué?
porque hay ese roce, está ese contacto directo. Tenemos aquí también las fuerzas elásticas, ¿sí? Y como ahí menciona, la fuerza elástica es la que es ejercida por objetos tales como, obviamente su nombre lo indica, resortes, que tienen una posición normal, pero almacenan energía cuando cambian de forma, cuando ya no están en esa posición. Y esto, ahí como dice, es directamente proporcional. La fuerza de esto es directamente proporcional. Mientras más peso hay, el elástico tal vez se va a deformar más. Pero después vuelve a guardar esa fuerza cuando toma su posición normal. Como aquí vemos, ¿no? Mire, mientras más peso aplicamos, este resorte, ¿sí?, cambia de forma, pero está almacenando energía, tiene energía almacenada. Por eso cambia de forma mientras más peso, se libera el peso y vuelve a su posición normal, ¿sí? Entonces, esto es directamente proporcional. Y esto directamente proporcional usted debe entender que mientras más peso, más se alarga, ¿no? Eso es la fuerza elástica. También tenemos la fuerza magnética, que es cuando una carga eléctrica está en movimiento, crea un campo magnético, un campo de fuerza alrededor, y este actúa sobre los objetos que no tengan esta carga eléctrica. Esto no es en todos los objetos, ¿no? En la madera, por ejemplo, no funciona, sino funciona en algunos objetos nada más. Esta es la fuerza magnética, ¿sí? Recordar que un imán, ¿sí?, para que funcione un imán, debe tener los electrones, que son los que ejercen fuerza, deben tener cargas negativas altas, ¿no? Para que estas cargas negativas se unan con una carga positiva y haya esa fuerza magnética, ¿sí? Esa fuerza de atracción o, si no, de repulsión. Igual, las dos son fuerzas magnéticas producidas por el imán, ¿sí? O por estos polos, ¿no? Polo norte o polo sur, ¿sí? Este sería un polo y este sería otro polo para que usted pueda atraer la fuerza magnética, ¿sí? Como le había mencionado, vamos a ver las leyes de movimiento de Newton, que fue el pionero de la física, ¿sí? En realidad es el padre de la mecánica clásica, Isaac Newton. Es uno de los pioneros del estudio de la física, del estudio de los movimientos. De hecho, él postuló las leyes del movimiento y las leyes de gravitación universal también. Entonces, es muy importante este personaje, ¿no? Entonces, dentro de lo que son las leyes de Newton, también podemos indicar, vale la pena indicar, que una ley, ¿sí?, es similar a un principio, ¿no? Por eso ahí dice, un principio es una ley o regla que debe cumplirse o seguirse. Y dentro de la naturaleza, estas leyes o estos principios se cumplen. E Isaac Newton, pues, estudió estas leyes, estas observaciones, y las postuló en sus principios o en sus leyes de movimiento. Entonces son tres que ahí menciona: principio de la inercia, principio de masa y principio de acción y reacción. Que esto, como le repito, el año pasado ya hemos visto, pero vale la pena volver a mencionarlo. ¿Por qué? Porque ya está a 2 pasitos de estar en bachillerato, poder recibir clases de física, la cual le ayudará mucho, ¿no? Entonces también en décimo sí se va a ver un poquito para que usted pueda ya mejorar, ¿sí? Aplicar algunos ejemplos, algunos ejercicios. ¿Qué dice que es la primera ley? Dice que un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto permanece en movimiento hasta que actúen sobre ellos una fuerza externa. Usted tiene su computador, su celular, está en una mesa, necesita una fuerza externa para que eso se pueda mover. Esa fuerza externa puede ser su fuerza física, fuerza de un movimiento, inclusive fuerza de un sismo, de un terremoto, para que se mueva, ¿no? Entonces, no es que ese objeto se va a mover solito. Necesita una fuerza externa para que se pueda mover. La segunda ley o el segundo principio es el principio de masa, que dice, ¿no?, que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más fuerza aplico, la aceleración va a ser mayor. Pero si la masa es más grande, la aceleración va a ser
menor. Es decir, mientras más grande es un objeto, mientras más pesado es, o mientras más masa tiene, voy a tener que ejercer más aceleración o más fuerza para que haya más aceleración. ¿Sí? Entonces, esas son las proporciones, ¿no? Mientras, es como, por ejemplo, usted tiene más años y tiene más altura. Eso es proporcionalmente, directamente proporcional. ¿Sí? En el caso de una persona ya de edad adulta, de la tercera edad, diría, mientras más años, disminuye su agilidad. Eso es, en cambio, inversamente proporcional, que aumenta algo, pero disminuye algo. Eso es inversamente proporcional. Y directamente proporcional, que es, si mientras más aumenta una cosa, también aumenta otra cosa. Eso es directamente proporcional. Y aquí en este ejemplo es lo mismo. ¿Sí? Voy a tomarlo como el ejemplo de aquí, mire. Mientras más peso es, más fuerza deberé aplicar para que se mueva más rápido. Pero si yo estoy solo, entonces, como es más grande, es inversamente proporcional a la velocidad o a la aceleración. ¿Por qué? Porque es más grande y no se va a acelerar mucho. Necesitaré otras 5 personas para aplicar más peso y que esta caja se mueva más rápido. ¿Sí? Eso es directamente proporcional o inversamente proporcional. Y la tercera dice que para cada acción hay una reacción igual y en sentido opuesto. ¿Sí? O sea, toda acción tiene una reacción. Y aquí vamos a aplicar algo más o conocer algo más que dice las fuerzas ocurren en pares. ¿Sí? Las dos fuerzas son de la misma intensidad pero en direcciones opuestas. Entonces, usted para aplicar o para ejercer un movimiento debe aplicar o participan dos fuerzas. La fuerza de empuje, o puede ser la fuerza de fricción o rozamiento, y la fuerza de peso. ¿Sí? Es decir, siempre va a haber dos, siempre va a haber una dualidad aquí. Por eso dice acción y reacción. Va a haber dos componentes en esta función. ¿Sí? Entonces, por eso dice, las fuerzas siempre ocurren en pares. Entonces, pero para que no nos compliquemos mucho, para cada acción hay una reacción. ¿Está bien? Listo, vamos a ver un poco del movimiento. Dice que el movimiento, ¿qué es movimiento? El movimiento es el cambio de posición de un cuerpo, nada más. Eso es movimiento. Es el cambio de... Por ejemplo, si en su escritorio está un esfero, usted aplica una fuerza, le toma ese esfero y le pone en otro lado. Eso es movimiento. ¿Qué ha sucedido? Cambio de posición de un cuerpo con respecto a un sistema de referencia. ¿Qué es el sistema de referencia? Es dónde está ubicado, es de la posición nada más. ¿Sí? Y tenemos características del movimiento. ¿Qué es la posición? Vamos a ver cada uno. Entendemos como posición a lo que es la localización de un cuerpo en un espacio. El espacio es su habitación, su casa, y usted dice, ¿no? Tal mesa está en ese lugar. Entonces esa es la posición, ¿no? La posición es la localización de un cuerpo en un espacio. ¿Sí? En el piso, en el techo, en la pared, sobre un escritorio, sobre una mesa. Eso es la posición. ¿A qué nos referimos con la trayectoria? Pues la trayectoria no es más que el camino que sigue un cuerpo. ¿Sí? Entonces, si usted toma una caja y la empuja a otro lugar, la trayectoria es ese camino por donde usted le va empujando. ¿Está bien? ¿Qué es la distancia? La distancia es la longitud del camino. Es medir la trayectoria, sería, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces esa es la distancia. ¿Qué es la velocidad? La velocidad, pues, es la distancia recorrida por un intervalo de tiempo. Es la distancia recorrida de un objeto determinado por un intervalo de tiempo. ¿Sí? La velocidad. Recuerdo que hicimos algunos ejercicios del año pasado, ¿no? ¿Quién tiene más velocidad? Es decir, usted corre una distancia en un tiempo determinado. ¿Está bien? También tenemos lo que es la aceleración. Aquí tenemos dos conceptos en aceleración. No, aceleración
podemos mencionar que es el cambio de velocidad, ¿sí? La aceleración puede aumentar la aceleración o puede disminuir la aceleración, ¿sí? Esa es la aceleración. Aceleración no es solo acelerar o ir más rápido, sino acelerar es tanto aumentar como disminuir. Eso es la aceleración. Usted puede decir voy a acelerar, pero la aceleración, como le digo, técnicamente, académicamente, corresponde a acelerar la velocidad o a disminuir la velocidad. ¿Está bien? También la fuerza es lo que le decía, es de esa magnitud vectorial que tiene dirección y sentido e intensidad, ¿no? La intensidad que viene dada por el módulo. Y el desplazamiento, que es la distancia en línea recta entre un punto de partida y un punto de llegada, ¿sí? Es decir, voy a dibujar algo aquí, ¿ya? A ver. Yo creo que voy a utilizar este. Entonces, listo. Yo tengo aquí un camino, y esta es mi trayectoria. Este es mi camino. ¿Sí? Aquí estaba un objeto y yo le empujo y voy acá y les dejo en este lugar. Eso es la trayectoria. La distancia corresponde a medir cuántos metros tiene este camino, esta trayectoria, ¿sí? La aceleración depende, ¿sí? La velocidad es si yo corro, en qué tiempo recorro esto, ¿sí? Y la aceleración es si es que voy más rápido o disminuyo mi velocidad en este camino. La fuerza, obviamente la fuerza es qué cantidad de fuerza aplico para moverme o para mover un objeto en este camino. Y el desplazamiento corresponde, lo que le decía, a la distancia en línea recta del punto de partida al punto de llegada. Es decir, si aquí yo simplemente tomo aquí una línea y la uno acá. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo mi trayectoria, mi distancia que puedo ver cuántos metros tiene, y esta línea roja corresponde a mi desplazamiento, que es en línea recta, que es vectorial. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que hemos visto hoy, quería compartirles. Por favor, ya tener trabajado hasta la página 153 del texto para que usted pueda ya, para que podamos ir avanzando también en el texto, por favor. Y eso le tomo una fotografía, igual esto le tomo una fotografía y me manda para poder ver o tener el verificador de su trabajo. ¿Está bien? Siempre ha sido un gusto y nos vemos una oportunidad próxima.